¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Guillermo. Algunos probablemente ya me conocen. Soy del área de Dipro. Y la siguiente presentación es en base a los sistemas de aire lavado, que muchos de nosotros pues, normalmente ocupamos en algunos de nuestros proyectos que realizamos. Ok, el objetivo principal es identificar el proceso del aire lavado, calcular el o los equipos y conocer el funcionamiento de los sistemas de aire lavado para aplicarlos en el desarrollo de los proyectos que día con día normalmente hacemos. ¿Qué es el aire lavado? Bueno, el aire lavado es un sistema de acondicionamiento de aire que consiste básicamente en canalizar un volumen de aire a través de una cortina de agua para aumentar la humedad del mismo. A diferencia del aire acondicionado, este no cuenta con evaporador ni con un condensador, ni se usan tuberías de gran diámetro para poder inyectarlo, donde se requiera, ni se tiene un control de temperatura. ¿Por qué decimos que no se tiene un control de temperatura? Porque el aire lavado normalmente depende de las características que tenemos del aire en el exterior, principalmente de la temperatura de bulbo húmedo y de la humedad relativa que tenemos en el aire exterior, que son conceptos, me imagino los que estuvieron en el curso de psicometría, ya vamos, ya hemos manejado. De todas maneras, si tienen alguna duda, pues me pregunten. El sistema de aire lavado se forma de un equipo denominado lavadora de aire. Este equipo está integrado por un gabinete de lámina resistente contra la intemperie en sus paredes y tiene louvers la mayoría de las veces. Contra la intemperie porque normalmente las lavadoras de aire pues, van al exterior. En su interior se encuentra un banco de filtros, un sistema de bombeo para mojar los filtros y un ventilador el cual absorbe el aire del exterior por las paredes del gabinete y asimismo pasa el aire por el filtro con el fin de limpiar e inyectar el aire y mejorar la calidad y la pureza por medio de una red de ductos y se conduce hasta la zona acondicionada y se descarga ya sea por medio de rejillas o de difusores. La principal diferencia entre las lavadoras de aire y un sistema de aire acondicionado, cuando nos referimos a sistema de aire acondicionado, ya sea un sistema con manejadoras o con fan and coils o incluso con unidades cassettes o high wall, es que los primeros se utilizan en estructuras o en inmuebles donde se requieren altos e inmediatos niveles de enfriamiento. ¿Cuáles son las principales ventajas de las lavadoras de aire? Pues que requieren poco mantenimiento. ¿Por qué requieren poco mantenimiento? Pues porque a diferencia de tal vez una manejadora de aire, pues tienen menos accesorios, ¿sí? Están diseñados principalmente para zonas industriales, comerciales, hablando específicamente tal vez de los pasillos que hay en los centros comerciales. Es una instalación económica porque aquí no requerimos de, de una fuente de enfriamiento de agua como lo puede ser un chiller o de una fuente de enfriamiento de refrigerante como puede ser una condensadora. Y tiene un buen efecto de enfriamiento, ¿sí? Este efecto de enfriamiento, vuelvo a repetir, va a depender mucho de las características del exterior y no en todos los lados se pueden utilizar también, es importante destacar, las lavadoras de aire. Una de las principales desventajas de las lavadoras de aire son pues, que la temperatura interior no cuenta con un control específico, ya que esta depende de las condiciones de humedad del exterior. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más húmedo esté el aire en el exterior, menos diferencia habrá entre una temperatura entre el exterior y el interior. Otra desventaja es que las condiciones del interior en dados casos pudieran estar sobre los 28 grados centígrados, ¿sí?
a diferencia del aire acondicionado, que sí podemos llegar a las condiciones de diseño que nosotros establezcamos, que pueden ser entre 22 y 24 grados centígrados. Como lo comentamos en unas diapositivas anteriores, aquí tenemos el esquema de una lavadora de aire, donde podemos ver aquí la trayectoria que sigue el aire. Cabe destacar que las lavadoras de aire son 100% toma de aire exterior. El aire caliente o el aire del exterior entra en esta zona, pasa por lo que son los filtros, o como normalmente le llamamos también, son celdex. En esta parte, aquí, en el área de los filtros, es donde se rocía el agua y es donde el aire adquiere una humedad y pues baja su temperatura. Tenemos aquí la tubería, que es la tubería de recirculación de agua. Tenemos lo que es el ventilador, ¿sí? Y tenemos lo que es la inyección del aire. Por la parte inferior de la lavadora tenemos la bomba de recirculación de agua. Tenemos lo que es un flotador para que el agua que está en la cisterna o el tanque de la lavadora, pues vamos, no se sobrellene y se empiece a tirar el agua, ¿sí? Es muy importante notar que en una lavadora de aire, al igual que en una torre de enfriamiento, que siguen el mismo principio que es el enfriamiento evaporativo, hay que reponer una cierta cantidad de agua en el tanque, porque como vuelvo a repetir, cuando el agua pasa por los filtros o celdex, pues una cantidad de esa agua vaya, en el aire que está saliendo aquí, ¿sí? Porque ya el aire va más saturado. Ok. Una clasificación de las lavadoras de aire es en base al porcentaje de humedad que manejan, ¿sí? Tenemos tres clasificaciones principales, que son las económicas, que tienen un porcentaje de humedad entre el 80 y el 85%. Tenemos una normal o estándar, que los porcentajes de humedad son entre el 85 al 90%, y tenemos lo que son las de alto porcentaje de humedad entre el 90 y el 95%. Normalmente las que usamos nosotros en la mayoría de los proyectos que desarrollamos están entre el normal o estándar y en algunas ocasiones incluso hasta el alto porcentaje de humedad, que va a depender de acuerdo también a cuánta humedad soporte el aire con las condiciones externas. Ok, una lógica normalmente del funcionamiento de las lavadoras de aire es que la temperatura del agua rociada en los filtros normalmente permanece constante. La cantidad de agua es constante también en la transmisión de calor que se da aquí en los filtros. Y la longitud de la lavadora tiene la capacidad suficiente para que el aire sea saturado. El conjunto de esas tres características nos lleva a lo que es el estudio del proceso psicométrico del aire lavado. Aquí vemos unas imágenes de lavadoras de aire. Bueno, en el funcionamiento, el proceso teórico que sigue el aire lavado es una línea recta que une el punto A que tenemos aquí
¿Qué indica el proceso psicométrico del aire al entrar a la lavadora con el punto que coincide con la temperatura del agua que en el momento se está rociando, lo cual denotamos aquí en la tabla como T subíndice A. Y esta intersección se grafica sobre la curva de saturación, que es esta. ¿Sí? Si recordamos, esto es un diagrama que está en base a una carta psicométrica. ¿Sí? Las líneas en la carta psicométrica que van verticales son las temperaturas de bulbo seco, las que van paralelas a esta línea, que es el proceso que sigue normalmente el aire lavado, es la temperatura de bulbo húmedo, y las líneas que van paralelas a esta curva de saturación es la humedad relativa, ¿sí? Donde notamos aquí, de acuerdo a los tres tipos de lavadoras, el 95%, el 90% de humedad relativa y el 80%. Aquí hay un error, no son grados Fahrenheit, es el 80% de humedad relativa. Posteriormente, en unas diapositivas más adelante, veremos un ejemplo de un problema donde intervendrán más datos como son la humedad específica y también las temperaturas de punto de rocío. Pero, ok. Se supone en este proceso teórico del aire lavado que la temperatura del agua rociada, que es TA, es igual a TA', que es la temperatura de agua que normalmente se encuentra abajo en el depósito de la lavadora de aire. Entonces quiere decir aquí que el agua no varía su temperatura en el proceso. Por lo tanto, el aire a la salida tendrá las condiciones teóricas que indican el punto B formado por la intersección entre la línea recta, que es esta, y la línea de saturación. ¿Sí? Se dice que el punto B es el que nos va a dar las características teóricas que va a tener a la salida de la lavadora el aire, ¿sí? Ya sea con temperaturas de bulbo seco, temperaturas de bulbo húmedo y la humedad relativa, que en este caso sería el 90%. Ahora, la realidad es que una lavadora de aire es una curva. Normalmente nos la proporciona el fabricante. En la mayoría, si alguno de ustedes ya han manejado sumitas de lavadoras de aire, pues probablemente se van a dar cuenta que no viene esta curva de eficiencia de las lavadoras. Nosotros somos los que le tenemos que pedir al fabricante esta curva, ya que ellos no están acostumbrados normalmente a mandarlos. Pero es muy importante para que nosotros tengamos una interpretación adecuada de lo que es el proceso real que está sucediendo dentro de la lavadora de aire. Ok, aquí en un principio, como lo vimos, se sigue la línea recta, ¿sí? Y se va alejando de este punto TA, que es la temperatura del agua al rociar, lo cual indica la temperatura del agua después de transferir el calor con el aire. La variación de la temperatura entre TA, que es esto, y TA' es de aproximadamente 6 u 8 grados Fahrenheit, ¿sí? Esta variación de la temperatura también la va a establecer el fabricante, pero normalmente se maneja entre 6 y 8 grados Fahrenheit. Entonces, tomando en cuenta lo anterior, decimos que las condiciones reales que el aire tendrá a la salida de la lavadora estará formado por la intersección entre esta línea curva y
el porcentaje de humedad, que es esta también curva, paralela a la curva de saturación, donde tenemos el punto B'. Aquí en el punto B' es donde vamos a tener realmente las características del aire a la salida de la lavadora. Bueno, el procedimiento pues, para trazar, para trazar la curva real de una lavadora de aire, primero que nada, se trazan los puntos del A al B con una línea recta, que es el trazo teórico, como lo vimos en el anterior, y donde la temperatura del agua que se rocía en los filtros es igual a la temperatura que tenemos en el tanque, ¿no? Considerando que esas temperaturas son iguales porque no existe una transferencia de calor. Posterior a eso, debemos analizar si el aire gana o pierde calor, simbolizado por la letra H, que normalmente ustedes lo encuentran en la carta psicométrica como H minúscula, que es la entalpía o el calor. A su paso por la lavadora y así conocer si el agua se enfría o se calienta 6 u 8 grados Fahrenheit, que son los que mencionamos en diapositivas anteriores. Esto de acuerdo con las especificaciones de la lavadora. Estos son 5 casos que podemos tener en las lavadoras de aire, ¿sí? El primer caso, la temperatura del agua rociada, que es TA, es mayor que la temperatura de bulbo seco, mayor que la temperatura de bulbo húmedo y mayor que la temperatura del punto de rocío. Aquí el aire se calienta y se humedece y el agua se enfría, por lo tanto el agua debemos calentarla. ¿Cuál es la condición? Que la temperatura del agua rociada es mayor a la temperatura del agua en el tanque. Esta es la gráfica del caso 1, donde tenemos aquí el punto A. Como vemos, aquí el aire, a diferencia de la otra gráfica, gana temperatura, ¿sí? Se proyecta con lo que es el punto B, se sigue hasta la curva de saturación y aquí es donde tenemos la temperatura del agua rociada, que tiende a descender a la temperatura de agua del tanque. Por lo tanto, si nosotros recordamos las líneas de las temperaturas de bulbo seco, son estas, el agua se enfría. Entonces, se tiene que calentar el aire, se tiene que calentar el agua, perdón, como lo vimos en la tabla, ¿sí? Y aquí el aire pues gana humedad. Si graficáramos estas curvas, nos vamos paralelos así, tendríamos aquí una humedad mucho menor que la que tenemos en este punto. En el caso 2, la temperatura de bulbo seco es mayor a la temperatura del agua que se rocía, mayor a la temperatura de bulbo húmedo y mayor a la temperatura del punto de rocío. En este caso el aire se enfría y se humedece, el agua se enfría y debemos de calentarla. La condición es que la temperatura del agua que se rocía es mayor a la temperatura del agua del tanque. Y este es el proceso, ¿sí? Vamos desde el punto A hasta el punto B, nos prolongamos hasta la curva de saturación, donde tenemos la temperatura de agua, del agua que se rocía, ¿sí? Trazamos la curva, tenemos el punto B', que son las características reales, y seguimos hasta la curva de saturación, donde tenemos la temperatura de agua en el tanque. Por lo tanto, aquí se enfría el agua, ¿sí? Se enfría el aire, ¿sí? Y se humedece.
Esto a una humedad relativa del 90%. En el caso 3, tenemos que el aire, la temperatura del agua rociada, TA, es igual a la temperatura del bulbo húmedo. Entonces el aire solo se enfría y se humedece. Tenemos el punto A, aquí tenemos el punto B, y solamente se enfría y se humedece, ¿sí? Esta línea es paralela a la temperatura del bulbo húmedo. En el caso 4, tenemos que la temperatura del agua rociada, en este caso, la temperatura del bulbo seco es mayor a la temperatura del bulbo húmedo, mayor a la temperatura del agua rociada y mayor a la temperatura del punto de rocío. El aire aquí se enfría y se humedece, el agua se calienta y debemos enfriarla. La condición es que la temperatura del agua rociada es menor a la temperatura de agua del tanque. Y este es el proceso. Este proceso es el que normalmente tenemos en la mayoría de aplicaciones de los proyectos que hacemos, ¿sí? Donde tenemos aquí la entrada del aire, le agregamos humedad al aire, ¿sí? Por lo cual disminuimos la temperatura del bulbo seco, ¿sí? De todo esto manteniendo el bulbo húmedo igual, ¿sí? Y tenemos una delta T porque se calienta el agua. ¿Debido a qué? A que el calor que trae el aire exterior le transfiere el calor a lo que es el agua que está ahí, ¿sí? Y con esto tenemos la curva real de la lavadora de aire. Vuelvo a repetir, eso se asemeja a la mayoría de los proyectos que tenemos. En el punto 5, en el caso 5, la temperatura del bulbo seco es mayor a la del bulbo húmedo, mayor a la temperatura del punto de rocío y mayor a la temperatura del agua rociada. Aquí el aire se enfría y se seca, el agua se calienta y pues, por lo tanto debemos enfriarla. Este es el proceso, ¿sí? Del punto A vamos a lo que es el punto B. ¿Por qué decimos que el aire se seca? Porque así como voy poniendo mi cursor, estas son las líneas de la temperatura de bulbo húmedo. Aquí si tuviéramos, por poner un ejemplo, 65, aquí vamos en 64, 63, 62 y 61, ¿no? Al ser la temperatura de bulbo húmedo menor, estamos diciendo que también tenemos una menor humedad, ¿no? Un aire un poco más seco. Ok, esos son los 5 casos que encontramos en las curvas características de las lavadoras de aire, ¿sí? Y son los procesos ciclométricos que sufre el aire y también el agua al fluir dentro de la lavadora. Aquí tenemos nuevamente el trazo de la curva. Aquí procedemos a realizar el trazo geométrico de la curva a partir del punto que indica las condiciones del aire a la entrada de la lavadora hasta el punto donde el agua es depositada en el tanque, ¿sí? Que es este. Y este es el proceso. Finalmente, pues, lo que habíamos comentado, ¿no? Pues la curva y el punto B' es el que contiene las características del aire a la salida. Bueno, aquí tenemos un problema de aplicación, ¿sí? Tenemos que calcular la temperatura del agua a la que debe rociarse en una lavadora del tipo normal, ¿sí? Para transformar 2000 libras sobre minuto de aire de
una temperatura de bulbo seco en el punto A, que es a la entrada de la lavadora, igual a 90 grados Fahrenheit y 50% de humedad relativa, a un estado final de temperatura de bulbo seco de 65 grados Fahrenheit y 90 grados Fahrenheit, perdón, 90% de humedad relativa. Tenemos que calcular la cantidad de calor total que gana o pierde el aire, la cantidad de calor total que gana o pierde el agua, la cantidad de humedad que gana o pierde el aire y los galones por minuto que debe de manejar la bomba de recirculación de agua. Trazar la curva de la lavadora. Ok. Los datos que tenemos de entrada son la temperatura del bulbo seco de 90 grados, la humedad relativa del 50% y a la salida tenemos 65 grados Fahrenheit y 90% de humedad relativa. ¿Sí? El flujo másico es de 2000 libras por minuto. Aquí en este problema estamos manejando un flujo másico. Sé que estamos acostumbrados más a manejar flujos volumétricos, como son CFM, que son pies cúbicos por minuto. Pero de igual manera lo podemos hacer con eso. El tipo de la lavadora pues es normal. Ok. Primero, la solución es trazar la línea teórica con las condiciones A y B, que ahorita lo vamos a ver en un diagrama más adelante, para determinar la temperatura de agua en el momento de ser rociada. Me voy a adelantar un poquito porque es esta, ¿sí? O sea, este punto es el A de las condiciones del aire a la entrada y este punto es el B, que son 65 grados Fahrenheit con 90% de humedad relativa. Trazamos toda la línea hasta la curva de saturación y en este punto es donde tenemos la temperatura del agua al ser rociada, que es de 60.5 grados Fahrenheit. El cual está aquí. Con el trazo de esta línea recta podemos establecer que el aire se enfría y deshumedece, ¿sí? Y el agua se seca. Por lo tanto, consultando la tabla 1, que es la que vimos anteriormente, perdón, se obtiene que la condición es la temperatura de roceo del agua es menor a la temperatura que se deposita en el tanque y es similar a lo que es el caso 5. Tenemos este proceso en el problema, ¿sí? Para determinar la condición termodinámica del agua al ser depositada en el tanque de recirculación, se aplica la variación de temperatura que les estaba comentando, normalizado en el modelo matemático siguiente. Tenemos que la delta T es la temperatura de agua en el tanque menos la temperatura de agua rociada, que es igual de 6 a 8 grados Fahrenheit. En este caso, para el problema vamos a utilizar 6 grados Fahrenheit. Por lo tanto, la delta T es igual a TA en el tanque menos 60.5 grados igual a 6. Despejando, la temperatura de agua en el tanque, que es la que nos va a servir para trazar la curva real de la lavadora, es igual a 60.5 grados Fahrenheit más 6, lo cual nos da 66.5 grados Fahrenheit. Y esto lo ubicamos, 66.5 en bulbo húmedo, lo proyectamos hasta la línea de saturación, ¿sí? del agua y obtenemos lo que es el punto TA'. Con esto se proyecta la curva, ¿sí? Y en la intersección entre la humedad relativa, ¿sí? Y aquí proyectándolo, son 67.5 grados Fahrenheit de bulbo seco, es donde se obtienen las características del aire a la salida de la lavadora de aire, ¿no? Con este valor de TA', lo que les comentaba, se traza la curva real que realiza el aire al fluir por la lavadora y se localiza la condición del estado B', que es en la intersección de la curva con el 90% de humedad relativa.
Por lo tanto, aquí obtenemos temperatura de bulbo seco igual a 67.5 grados Fahrenheit y obtenemos un calor de 31.8 BTUs libra. Recordemos que las líneas de entalpía son así, ¿vale? Entonces, en el punto B' proyectamos a la curva de saturación, son las líneas de entalpía, y tenemos que el calor en el punto B es de 31.8 BTU, ¿sí? Y tenemos una humedad absoluta aquí de 0.013, ¿sí? Libras, perdone, que me centro en una de más, pero... Entonces, el cálculo de la cantidad de calor total que se pierde en el aire, que es algo que nos pide el problema, tenemos que el flujo másico es de 2000 libras por minuto, el calor en el punto A, que es este, es de 38.8 BTUs libra, ¿sí? Entonces, tenemos el calor total, ¿no? Tenemos que obtener el calor total con estos datos. Tenemos que la fórmula de calor total es igual a el flujo másico por el calor en el punto B menos el calor en el punto A, todo esto dividido en el, perdón, todo esto medido en BTU por minuto. Permítame un momento. Okay. Entonces tenemos el flujo másico que son las 2000 libras por minuto con la entalpía en el punto B, que es 31.8 menos 38.8. Todo esto nos da 14.000 BTUs por minuto. Y este es el cálculo de la cantidad de calor que gana el agua. Perdón, ese es el anterior, es el cálculo de cantidad de calor que pierde el aire, y el agua, a su vez, gana 14.000 BTUs, que son los que pierde el aire. Para el cálculo de cantidad de humedad que gana el aire, tenemos como datos el flujo másico y la humedad absoluta en el punto B', que es de 0.013 libras, ¿sí? La humedad absoluta en el punto A, que es de 0.0152, son los datos que sacamos del diagrama anterior, y tenemos la fórmula, ¿sí? Que la cantidad de humedad en el punto A es el flujo másico por la humedad absoluta en el punto B' menos la humedad absoluta en el punto A'. Tenemos aquí un total de humedad que gana el aire de 4.4 libras de volumen de aire sobre minuto. Ahora, el cálculo de flujo másico de la bomba, vamos a utilizar como datos el calor total perdido, ganado por el agua, que son los 14.000 BTUs, el calor específico del agua, que es un BTU sobre el grado Fahrenheit, menos grado Fahrenheit, y la delta T, si recordamos que es 6 grados Fahrenheit. La delta T entre la temperatura del agua del tanque y la temperatura del agua rociada. Entonces tenemos que el calor total es igual al flujo másico por el calor específico por la delta T. Despejamos el flujo másico, lo cual nos queda calor total sobre calor específico por la delta T, y tenemos 14.000 sobre 1 por 6,
lo cual nos da 2.333.33 libras sobre minuto, que es el flujo de la bomba de recirculación de agua. Transformando eso a flujo volumétrico, tenemos ya los 2.333.33 libras, y el factor de conversión es 8.33, y el flujo volumétrico del agua es como sigue a continuación. Es el flujo máximo entre el factor de conversión, lo cual nos da un total de 280.11 galones por minuto. Con esto, regresándome con esto, tenemos todo lo que nos pidieron en el problema, que fue el flujo volumétrico de la bomba, el calor total cedido o perdido por el aire, ¿sí? Y las condiciones al exterior de la lavadora de aire. Ahora, las aplicaciones de este sistema. La verdad es que es un poco versátil, es muy versátil este sistema y se puede realizar en diferentes lugares del país, hablando de México, preferentemente en lugares calurosos y poco húmedos. En aplicaciones son en control de limpieza, los porcentajes de humedad relativa tienen que ser bajos, se aplican en centros comerciales y también en algunos procesos industriales, en algunas plantas. Okay. Aquí volvemos a ver las lavadoras de aire, de acuerdo a los casos, pues, procesos industriales, tal vez en algunos hospitales, bibliotecas y museos. Sabemos que en hospitales es menos común ver esto, ¿sí? Se utiliza normalmente el enfriamiento evaporativo en primavera y otoño. En invierno es humedecer, y en el verano refrigerar y humedecer. Aquí tenemos un ejemplo de un submetal de una lavadora de aire, ¿sí? Donde ya es un poco más aplicado. Esta lavadora de aire, ¿sí? Es un ejemplo de un proyecto ubicado en la ciudad de Guadalajara, ¿sí? Donde tenemos una altitud de 1589. Las temperaturas de cálculo son como las vimos en el problema. En este caso son 91 grados Fahrenheit, que son 33 grados centígrados, y una temperatura de bulbo húmedo de 68 grados Fahrenheit, que equivale a 20 grados centígrados. La delta T, aquí, nada más para aclarar, en el sumital esta delta T no se refiere a las temperaturas del agua. En realidad esta delta T se refiere a la delta que tú tienes de bulbo seco entre la temperatura de diseño y la temperatura de cálculo. Esta temperatura de diseño es la que pretendemos tener en el espacio a acondicionar. Si nos damos cuenta, para este caso serían 27 grados centígrados, que si bien no es una temperatura de confort de 22 grados normalmente, pues tampoco es una temperatura similar a lo que se pudiera tener en los casos más críticos en la ciudad de Guadalajara. Y la temperatura de salida del aire es de 73 grados Fahrenheit, con un 90% de eficiencia, ¿sí? Este 90% de eficiencia se refiere al 90% de humedad relativa. Si recordamos, de acuerdo a la clasificación de lavadoras, en base al porcentaje de humedad, estaríamos hablando de una lavadora normal o estándar por tener 90%, ¿sí? Y la condición estas serían las condiciones del aire. Ese sería el calor sensible, ¿sí?, de la lavadora, que es de 94.141 BTU/hora. Los PCMs o CFMs es el flujo volumétrico que se tiene aquí en la lavadora, ¿sí? Tomando este ejemplo y proyectándolo en una carta ciclométrica, ya corregida con la elevación de Guadalajara, tenemos, si recordamos, el punto A es que es el punto a las
condiciones de entrada del aire, lo cual aquí no falta una línea, pero si lo proyectamos como un proceso teórico, nosotros tendríamos que la temperatura del agua rociada andaría alrededor de los 36 grados Fahrenheit, ¿sí? Y este punto B, que es la condición a la salida del aire, que vimos en la lavadora, que son 73 grados Fahrenheit, con una temperatura de bulbo húmedo de 70.69, ¿sí? Veríamos que el trazo de la curva sería más o menos así, ¿vale? Por lo cual, ahorita me regreso un poco, estaríamos hablando del caso 4. Ahora, zonas donde normalmente se puede aplicar el aire lavado. En los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Hidalgo y Querétaro. Estos estados, a pesar de que, por ejemplo, Baja California tenga demasiada costa, están caracterizados porque sus temperaturas de bulbo seco y sus humedades relativas son bajas. Por lo tanto, pues se le puede aplicar humedad al aire y bajar esa temperatura. A diferencia de una costa donde normalmente tenemos humedades relativas del 90%. Imagínense, si una lavadora de aire normal estándar es del 90%, en una costa tenemos humedades relativas de hasta el 80-85%, pues ¿cuánto porcentaje de humedad le podríamos agregar al aire para que baje su temperatura? ¿5%? Ese 5% realmente no va a bajar nada la temperatura del aire, porque ya está demasiado saturado. Aquí tenemos unos datos de las temperaturas, ¿sí? Como vemos, la diferencia entre el bulbo seco y el bulbo húmedo es alta, por lo tanto se considera que tiene unas humedades relativas bajas, ¿sí? Poniendo como ejemplo Baja California, su temperatura de bulbo seco es 34, bulbo húmedo es 26 grados centígrados. Poniendo otro, Chihuahua, todavía es más la diferencia, 35 y 23 grados centígrados la temperatura de bulbo húmedo. Bueno, esta es la presentación. Son principios básicos, ¿sí? del aire lavado. Espero que les haya servido y pues, no sé si tengan alguna duda. ¿Sí? Dudas, comentarios, si no tienen micrófono, lo podemos poner por el chat. Sí, invitamos a todos los participantes en estos momentos a generar sus dudas, inquietudes. Pueden hacerlo con su micrófono encendido o bien por el chat. Alguna duda pues, será contestada en estos momentos. Muchas gracias. Okay. Ok, Abraham, si no hay alguna duda, algún comentario, pues les agradezco la atención prestada y de verdad espero que esto lo podamos aplicar a los proyectos. Yo sé que esto fue un poco más teórico que lo que normalmente hacemos, pero nosotros como especialistas en aire acondicionado, debemos de
debemos de saber de dónde salen todos esos datos, porque lo que normalmente pasa es que tenemos ya un submittal, ¿sí? Y a veces no sabemos ni dónde, ni de dónde salen las temperaturas, ni dónde sale el calor. Josué, ¿recomendaría este sistema para la Ciudad de México? Mira, a pesar de que no está en la, en el plano que les mostré de la República Mexicana, voy a regresar aquí. La realidad es que sí hemos metido sistemas de aire lavado aquí en la Ciudad de México, ¿sí? No porque no esté aquí quiere decir que todo lo que esté, que todo lo que no esté, en color, naranja, quiere decir que de plano sus características son para no poder aplicar, ¿sí? Sí lo recomendaría siempre y cuando viéramos cuál es cuál es la aplicación del aire lavado. Por ponerte un ejemplo, tenemos muchos centros comerciales aquí en la Ciudad de México, los tracks, los cuales están con aire lavado porque precisamente nosotros cuando calculamos el aire lavado, al meter, sabemos que los centros comerciales son pasillos demasiado altos, al meter todo eso, metiéndome un poco a la cuestión del balance térmico para obtener una cantidad de carga en toneladas de refrigeración, se te va demasiado alto. Y eso impacta en los equipos principales cuando tú metes aire acondicionado y a su vez en la cuestión del costo. Sí lo recomendaría para temas de tracks de centros comerciales, incluso si nosotros hemos estado en, en algunas tiendas como son Walmart, Chedrauis, Sorianas. Aquí en México es muy común ver aire lavado, ¿sí? Para ese tipo de aplicaciones sí lo recomendaría, ¿sale? Para, para un tipo de aplicación como lo son oficinas, ya locales comerciales, definitivamente no. Ahí requerimos aire acondicionado porque necesitamos controlar la temperatura que hay en el interior del espacio. Espero haber contestado tu pregunta, José. ¿Alguna otra? Ok. Araceli, Eder, Fabiola, que son los que conozco de aquí de Dipro, que aplican que luego hacemos sistemas con aire lavado. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Ok, estamos listos entonces para aplicar bien el aire lavado, ¿no? Ok, Pregunta Eder, ¿de qué capacidades se manejan las lavadoras? ok. Aquí, Eder, vamos, la capacidad de la lavadora va a ir en función de cada proveedor, ¿sí? O sea, puede haber hasta lavadoras de 30,000, 20,000 CFM, son pies cúbicos por minuto, ¿sale? O sea, no, en realidad va a ser en función de lo que maneje como capacidad el proveedor. Por poner un ejemplo, si tenemos a lo mejor de cálculo 40,000 CFM, tú lo mandas a seleccionar con un proveedor, pues a lo mejor él te puede decir, ¿sabes qué? Pues no tengo lavadoras de aire de 40,000 CFM. Entonces tenemos que dividir la cantidad del flujo de aire en dos o en tres lavadoras de acuerdo a lo que nos convenga a nosotros, ¿sí? Ok, gracias. De nada, Eder.
¿qué más? Aprovechen que estamos de oferta. Ok, Abraham, pues no sé, digo, si quieres que demos por terminado la sesión. Sí, al parecer ya no hay más preguntas. Llevamos 1 hora, sí. Y de igual forma, pues esta presentación quedará grabada. Ya más adelante se estará subiendo a una biblioteca virtual. Ok, perfecto. Pues, de Muchas antemano, gracias. gracias a todos y cualquier cosa, aquí en Dipro, digo, reitero, estamos también para apoyarles un servidor si en algún momento existiera alguna duda con respecto a esto o alguna otra cuestión, ¿sí? Hasta luego. Muchas gracias, Guillermo. Hasta Hasta luego. luego. Bye.